La historia de la fisiología vegetal no es solo un registro de fechas, sino la crónica de cómo la humanidad pasó de la especulación filosófica a la demostración científica. Durante siglos, el entendimiento del crecimiento vegetal estuvo dominado por dogmas antiguos, como la teoría del humus de Aristóteles. En esta presentación analizaremos la evolución del pensamiento científico a través de 6 periodos clave, observando cómo el desarrollo paralelo de la química y la física permitió desmentir hipótesis falsas y establecer los verdaderos principios de la nutrición mineral y el metabolismo vegetal. El primer periodo, desde la antigüedad a la Edad Media, 1500 después de Cristo. Durante esta etapa predominó la observación filosófica sobre la experimentación científica. Se creía dogmáticamente en la teoría del humus, asumiendo que las plantas obtenían su alimento ya elaborado directamente de la materia orgánica del suelo, sin procesos químicos intermedios. El segundo periodo, desde 1500 hasta 1750. En esta etapa comienza la búsqueda del principio de la vegetación. Se abandona la especulación pura y nacen los primeros experimentos controlados. Los científicos debaten si el nutriente principal es el agua, el aire, las sales o la tierra, sentando las bases de la nutrición vegetal moderna. Bernard Palissy fue un pionero en la ciencia de la nutrición vegetal. En su obra de 1563, propuso una teoría revolucionaria para su época, al afirmar que las plantas no solo se alimentaban de agua, sino que extraían sales específicas del suelo. Sus observaciones clave fueron: absorción. Las plantas absorben sales minerales de la tierra para su crecimiento. Retorno. Al quemar las plantas, estas sales permanecen en las cenizas. Si dichas cenizas se devuelven al campo, restauran la fertilidad del suelo. Sostenibilidad. Argumentó que el estiércol no era valioso por su materia orgánica sucia, sino por las sales que contenía y que devolvía a la tierra. Jean-Baptiste van Helmont es célebre por su experimento del sauce, publicado póstumamente en 1648, en su obra Hortus Medicinae, con el cual intentó demostrar que la materia de las plantas provenía exclusivamente del agua. Los puntos clave de su hallazgo fueron: el experimento. Plantó un sauce de 5 libras en una cantidad determinada de tierra seca. Durante 5 años, solo añadió agua de lluvia o destilada. El resultado: el árbol aumentó su peso a 169 libras, mientras que la tierra solo perdió unos pocos gramos. Su conclusión: Van Helmont concluyó erróneamente que los tejidos del árbol se formaron únicamente a partir del agua, ignorando el papel del dióxido de carbono del aire y la fotosíntesis, procesos que no se conocían en el siglo XVII. Johann Rudolf Glauber desafió la creencia de la época, defendida por Van Helmont, que atribuía al agua el origen de la materia vegetal. Sus observaciones clave fueron: origen orgánico. Sostuvo que el salitre se formaba en el suelo a partir de la descomposición de la orina y el estiércol de los animales. Nutrición vegetal. Argumentó que las plantas no crecían solo por agua, sino que extraían este nitro del suelo para aumentar su masa. Fertilidad. Notó que la adición de salitre a la tierra incrementaba notablemente el crecimiento y rendimiento de los cultivos. Esta teoría fue fundamental para la historia de la agricultura, ya que sentó las bases para el posterior desarrollo de los fertilizantes químicos. En 1699, John Woodward realizó experimentos pioneros de hidroponía, comparando el crecimiento de plantas de menta en diferentes tipos de agua: agua de lluvia, agua de río y agua con tierra disuelta. Al observar que las plantas crecían significativamente mejor en el agua que contenía partículas de suelo, Woodward concluyó lo siguiente: el agua no es el único alimento. Refutó la idea anterior de Jean-Baptiste van Helmont, quien sostenía que el agua era el único nutriente de las plantas. Importancia de la materia terrestre.
propuso que las plantas se alimentan de ciertos materiales terrestres, lo que hoy conocemos como minerales y nutrientes, y que el agua sirve principalmente como el vehículo que transporta dichas sustancias al interior de la planta. Transpiración. También notó que la mayor parte del agua absorbida era expulsada por los poros de las hojas hacia la atmósfera. Aunque Woodward erróneamente creyó que la tierra en sí misma era el alimento, sin identificar aún los elementos químicos específicos, sus experimentos fueron fundamentales para el desarrollo de la fisiología vegetal y la comprensión de la nutrición mineral. En su obra de 1727, Vegetable Statics, Stephen Hales demostró que las plantas no solo se nutren de agua y suelo, sino que el aire es un componente fundamental para su crecimiento. Hales fue pionero al proponer que absorción de aire. Las plantas absorben aire a través de sus hojas, el cual actúa como un alimento que se incorpora a su sustancia sólida. Papel de la luz. Sugirió que la luz podría estar involucrada en este proceso de fijación del aire, adelantándose al concepto moderno de fotosíntesis. Transpiración. Cuantificó la pérdida de agua por las hojas, transpiración, y la fuerza con la que las raíces absorben agua, estableciendo las bases de la fisiología vegetal. Por estas contribuciones, se le considera el padre de la fisiología vegetal. Jethro Tull, 1674 a 1741. Es una figura central porque, aunque sus conclusiones científicas eran técnicamente erróneas desde la química moderna, su metodología revolucionó la agricultura práctica. Su obra principal, The Horse Hoeing Husbandry, 1733, detalla su visión sobre cómo comen las plantas, teoría de las partículas, la boca de las raíces. Tull creía que las plantas no absorbían sustancias disueltas, sino que ingerían físicamente partículas diminutas de tierra. Para él, las raíces tenían pequeñas bocas que atrapaban estos fragmentos de suelo. El papel de la labranza, debido a su teoría, sostenía que cuanto más se pulverizara el suelo, más alimento estaría disponible. Al romper la tierra en pedazos finos, mediante su famosa azada tirada por caballos, aumentaba la superficie de contacto para que las raíces comieran. Rechazo al estiércol. Fue muy polémico porque afirmaba que el estiércol no alimentaba a la planta directamente. Pensaba que su única función era ayudar a desmenuzar el suelo mediante procesos de fermentación. Demostró que se podía cultivar trigo en el mismo campo durante años sin abono, siempre que se labrara intensamente. Legado de la siembra en hileras. Para poder labrar el suelo mientras la planta crecía, inventó la sembradora mecánica, 1701, que permitía plantar en filas ordenadas en lugar de esparcir semillas al azar. Aunque hoy sabemos que las plantas absorben minerales disueltos y no trozos de tierra, su insistencia en la aireación y la eliminación de malezas mediante la labranza aumentó drásticamente los rendimientos agrícolas de la época. El tercer periodo, desde 1750 hasta 1800. Esta etapa coincide con el auge de la química neumática, gases. Se descubre la interacción entre las plantas y el aire, identificando el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Se empieza a dilucidar el papel fundamental de la luz y la atmósfera en la construcción de la materia vegetal, complementando la nutrición por raíz. En 1770, el químico sueco-alemán Carl Wilhelm Scheele realizó experimentos que demostraron que las plantas, al igual que los animales, corrompen el aire al exhalar ácido carbónico, dióxido de carbono, durante la noche o en ausencia de luz. Este hallazgo fue fundamental para el estudio de la fisiología vegetal, ya que identificó la respiración vegetal. Scheele observó que las plantas consumen oxígeno y liberan CO2. Contexto histórico. Sus observaciones complementaron los trabajos de Jan Ingenhousz, quien más tarde, en 1779, clarificaría que las plantas solo producen oxígeno en presencia de luz solar, mientras que en la oscuridad predomina la liberación de ácido carbónico.
En 1775, Joseph Priestley publicó sus hallazgos tras una serie de experimentos iniciados en 1771, donde demostró que las plantas restauran el aire que ha sido viciado por la respiración animal o la combustión de velas. Sus descubrimientos clave incluyen restauración del aire. Observó que una planta, una rama de menta, podía sobrevivir en una campana de vidrio cerrada y volver a hacer que ese aire fuera respirable para un ratón. Producción de aire desflogisticado. Identificó este gas vital, que más tarde Antoine Lavoisier nombraría como oxígeno. Base de la fotosíntesis. Aunque Priestley no comprendía totalmente el proceso químico, su trabajo estableció la base fundamental para entender cómo las plantas purifican la atmósfera. Jan Ingenhousz, en su obra de 1779 titulada Experiments upon Vegetables, realizó descubrimientos fundamentales para la biología al explicar la relación entre la luz y el metabolismo gaseoso de las plantas. Dependencia de la luz. Ingenhousz demostró que las plantas solo purifican el aire, liberan oxígeno, cuando están expuestas a la luz solar. Emisión de oxígeno. Estableció que únicamente bajo condiciones de luminosidad, las partes verdes de las plantas exhalan aire vital, oxígeno, un proceso esencial para mantener la habitabilidad de la atmósfera para los animales. Metabolismo en la oscuridad. Identificó que, en ausencia de luz o durante la noche, el proceso se invierte. Las plantas dejan de producir oxígeno y en su lugar exhalan aire fijo, dióxido de carbono, lo que hoy conocemos como respiración celular. Tejidos específicos. Precisó que esta capacidad de emitir oxígeno bajo el sol es exclusiva de las partes verdes, principalmente hojas, y no de las flores o raíces, las cuales dañan el aire de forma similar a los animales. Este hallazgo completó los experimentos previos de Joseph Priestley, aclarando que la regeneración del aire no era un proceso continuo, sino uno estrictamente regulado por la energía lumínica. Jean Senevier, en 1782, estableció que las plantas descomponen el ácido carbónico, dióxido de carbono, para asimilar el carbono en sus tejidos. Sus hallazgos clave fueron: acción de la luz. Demostró que este proceso de reducción no ocurre en la oscuridad, sino que requiere estrictamente la presencia de luz solar. Intercambio gaseoso. Identificó que el aire fijo, CeO2, es la fuente del carbono acumulado por la planta y que, como resultado de esta transformación, se libera oxígeno. Fundamento de la fotosíntesis. Sus experimentos proporcionaron la primera prueba clara de que el aumento de masa en los vegetales proviene del carbono extraído del aire y no solo del suelo o el agua. Nicolas Théodore de Saussure publicó en 1804 su obra fundamental Recherches chimiques sur la végétation, donde estableció los principios de la nutrición vegetal mediante un enfoque cuantitativo. Sus aportes clave confirmaron que, intercambio gaseoso, las plantas absorben dióxido de carbono, ácido carbónico, y liberan oxígeno solo en presencia de luz. Rol del agua. Demostró que el incremento en la masa de las plantas no solo proviene del carbono del aire, sino también de la incorporación de agua en sus tejidos. Nutrición mineral. Identificó que las plantas extraen nitrógeno y sales minerales, cenizas, del suelo, elementos indispensables para un desarrollo normal y saludable. Este trabajo permitió completar la ecuación química de la fotosíntesis, iniciada por investigadores previos como Priestley e Ingenhousz. Albrecht Daniel Thyer, uno de los fundadores de la agronomía moderna, quien en su obra de 1809 defendía la teoría del humus. Sus puntos principales son los siguientes. El humus como alimento. Thyer creía que las plantas se alimentaban directamente de la materia orgánica soluble, humus, y no solo de sustancias inorgánicas. Hoy sabemos que, aunque el humus es vital, las plantas absorben principalmente minerales inorgánicos, sales como estimulantes. En esa época se pensaba que las sales minerales no eran nutrientes per se, sino agentes que ayudaban a las plantas a digerir el humus o estimulaban su crecimiento.
una idea que fue desmentida décadas después por Justus von Liebig. Arcillas y CIC. Thaer observó correctamente la superioridad productiva de los suelos arcillosos. La capacidad de intercambio catiónico, CIC, es la habilidad del suelo para retener y liberar nutrientes cargados positivamente, como potasio, calcio y magnesio. Las arcillas y el humus tienen superficies cargadas negativamente que funcionan como un almacén de nutrientes, evitando que se laven con el agua. En resumen, aunque su teoría sobre la alimentación directa del humus era incompleta, su enfoque en la fertilidad física y química sentó las bases para entender la nutrición vegetal actual. Jöns Jacob Berzelius fue uno de los principales defensores de la teoría del humus a principios del siglo XIX. Esta teoría sostenía que, fuente de carbono, las plantas obtenían su carbono directamente de la materia orgánica en descomposición del suelo, el humus. Mecanismo de absorción. Las raíces absorbían estas sustancias orgánicas disueltas en agua. Papel del aire. Se creía erróneamente que el CO2 atmosférico no era la fuente principal de biomasa vegetal. Esta concepción prevaleció hasta que fue refutada definitivamente por Justus von Liebig en 1840, quien demostró que el carbono de las plantas proviene del dióxido de carbono del aire a través de la fotosíntesis, estableciendo así las bases de la nutrición mineral vegetal moderna. El cuarto periodo, desde 1825 hasta 1840. En esta etapa se marca el fin de la teoría del humus y el establecimiento definitivo de la teoría mineral. Gracias al avance de la química cuantitativa, se demuestra que las plantas se alimentan de sustancias inorgánicas, minerales, y que el humus solo actúa como una reserva de estos nutrientes, no como alimento directo. Jean-Baptiste Boussingault es una figura fundamental en la historia de la ciencia, considerado el padre de la experimentación agrícola moderna. Su trabajo entre 1830 y 1840 marcó la transición de la agricultura empírica a una basada en el rigor científico. Sus aportes más significativos incluyen el balance de masas. Fue el primero en implementar el método de balanza en la agricultura, comparando sistemáticamente los elementos presentes en las semillas y el abono con los encontrados en la planta cosechada y el suelo residual. El ciclo del nitrógeno. Demostró que las plantas no pueden absorber nitrógeno directamente del aire, con excepción de las leguminosas, aunque el mecanismo bacteriano se descubrió después, y que éste debe provenir del suelo o de abonos orgánicos. La nutrición mineral. Aunque Liebig es más conocido popularmente, Boussingault fue quien proporcionó la base experimental para entender que las plantas requieren minerales específicos para su desarrollo. Estaciones experimentales. Estableció en su finca de Bechelbronn, Alsacia, el primer laboratorio agrícola moderno, donde integró la química y la fisiología vegetal con la práctica de campo. Carl Sprengel fue un pionero de la química agrícola, reconocido por establecer las bases científicas de la nutrición vegetal. Teoría de los minerales. Entre 1825 y 1835 en Göttingen, Sprengel refutó la teoría del humus, que sostenía que las plantas se alimentaban de materia orgánica, demostrando que las plantas necesitan nutrientes minerales específicos para crecer. La ley del mínimo. Aunque a menudo se atribuye erróneamente a Justus von Liebig, fue Sprengel quien formuló originalmente esta ley. Esta establece que el crecimiento de una planta no es controlado por el total de recursos disponibles, sino por el nutriente más escaso, el factor limitante. Falta de reconocimiento. Su trabajo no tuvo un impacto inmediato masivo debido a la falta de apoyo institucional y al gran carisma y capacidad de difusión de Liebig, quien años más tarde popularizó estas ideas. Actualmente se le reconoce como el verdadero fundador de la química agrícola moderna por su enfoque experimental y analítico. La teoría postulada por Justus von Liebig se puede resumir de la siguiente forma. Los elementos minerales no se encuentran casualmente en la planta,
sino que son necesarios y sobre todo esenciales. Las plantas requieren de 10 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio y hierro, con excepción de carbono, hidrógeno y oxígeno. El resto proviene de la solución del suelo. Las diversas especies de plantas requieren de diferentes cantidades de nutrimentos. Algunos suelos presentan deficiencias de nutrimentos, los cuales pueden remediarse con fertilización. El humus no es requerido por las plantas como nutrimento, pero es importante como suministrador de nutrimentos. El quinto periodo, desde 1840 hasta 1900. Es la era de la comprobación y el refinamiento. Se introducen los cultivos hidropónicos en agua y arena para aislar variables, permitiendo identificar con exactitud qué elementos son esenciales. Además, surge la bacteriología del suelo, descubriendo que los microorganismos son clave para que las plantas puedan aprovechar elementos como el nitrógeno. Arendt, Friedrich Weigmann y Carl Ludwig Polstorff, 1842. Fueron figuras clave en la historia de la nutrición vegetal durante el siglo XIX, al establecer los primeros experimentos exactos en cultivos de arena. A continuación, se detallan sus aportes principales. Pioneros en cultivos controlados. Desarrollaron el método de cultivar plantas en arena purificada, un medio inerte, lo que permitía controlar con precisión las sustancias que se añadían al sistema. Investigación de minerales. Sus estudios se centraron en determinar si los elementos minerales encontrados en las cenizas de las plantas provenían del suelo o eran generados por la planta. Sus experimentos demostraron que el crecimiento óptimo dependía de la presencia de sales minerales específicas. Base de la hidroponía. Su enfoque sistemático sentó las bases metodológicas para lo que hoy conocemos como hidroponía y el estudio moderno de la nutrición mineral. Contexto histórico. Estos trabajos fueron fundamentales antes de que Justus von Liebig popularizara la ley del mínimo, ayudando a refutar la antigua teoría del humus que sostenía que las plantas solo se alimentaban de materia orgánica en descomposición. Thomas Way, un químico consultor de la Royal Agricultural Society de Inglaterra, realizó descubrimientos fundamentales en 1850 sobre la capacidad de intercambio catiónico del suelo. Sus experimentos demostraron que el suelo no solo filtra mecánicamente las sustancias, sino que posee fuerzas de absorción químicas que retienen nutrientes esenciales como el potasio y el amonio, mientras dejan pasar otros elementos. Este hallazgo fue crucial para la agricultura moderna, ya que permitió el desarrollo y uso eficiente de fertilizantes solubles en agua, garantizando que los nutrientes permanezcan en la tierra a disposición de las plantas en lugar de lavarse con la lluvia. Los científicos alemanes Wilhelm Knopp y Julius von Sachs son reconocidos como los pioneros que sentaron las bases científicas de la hidroponía moderna en la década de 1860. Contribuciones clave de Knopp y Sachs, Sachs y la fisiología vegetal. En 1860, Julius von Sachs demostró que las plantas podían absorber nutrientes esenciales directamente de una solución acuosa, probando que el suelo no era indispensable si se proporcionaban los minerales adecuados. Knopp y la técnica de cultivo en solución. Wilhelm Knopp es considerado a menudo el padre del cultivo en agua. En 1865, propuso la primera fórmula estandarizada de una solución nutritiva, conocida como la solución de Knopp, que contenía sales de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio y hierro. Identificación de elementos esenciales. Juntos identificaron que el crecimiento de las plantas dependía de minerales específicos disueltos, estableciendo la técnica de omitir nutrientes uno a uno para observar deficiencias. Aunque ellos perfeccionaron el método con fines de investigación científica, entonces llamado cultivo en solución, el término hidroponía no fue acuñado hasta 1929 por el Dr. William Frederick Gericke, quien llevó estos principios del laboratorio a la producción agrícola comercial. Wolf y Pfeffer fueron pioneros en el estudio de la nutrición vegetal durante el siglo XIX.
estableciendo las bases sobre la composición mineral de las plantas. Wilhelm Pfeffer, botánico alemán fundamental en la fisiología vegetal. Sus investigaciones determinaron que las plantas no solo necesitan agua, sino que absorben sales minerales específicas del suelo para su desarrollo. Es conocido por sus trabajos sobre la presión osmótica y por definir los elementos esenciales para el metabolismo vegetal. Emil Wolf, químico agrícola alemán que destacó por realizar exhaustivos análisis de cenizas. Sus tablas de composición mineral, publicadas a partir de mediados del siglo XIX, permitieron cuantificar la presencia de elementos como nitrógeno, fósforo y potasio en diferentes tejidos vegetales, sentando las bases científicas para la fertilización moderna. Ambos autores demostraron que, aunque el carbono proviene del aire, los minerales son componentes estructurales y funcionales que la planta debe obtener del sustrato. Jean-Jacques Théophile Schloessing y Achille Muntz marcaron un hito en 1877 al demostrar que la nitrificación no era un simple proceso químico de oxidación, sino un proceso biológico realizado por microorganismos vivos. Los aspectos clave de su descubrimiento incluyen el experimento. Utilizaron una columna de arena y aguas residuales. Observaron que tras un periodo de incubación, el amoníaco se convertía en nitrato. La prueba biológica. Al aplicar cloroformo, un antiséptico, a la columna, la producción de nitratos se detenía por completo, reanudándose solo después de añadir tierra fresca. Esto demostró que fermentos u organismos vivos eran los responsables del proceso. Impacto. Este hallazgo permitió a científicos posteriores como Sergei Vinogradsky aislar las bacterias específicas como Nitrosomonas y Nitrobacter y comprender formalmente el ciclo del nitrógeno, esencial para la fertilidad del suelo y la agricultura moderna. Paul Wagner y Albrecht Theodor Merker fueron figuras fundamentales en la investigación agrícola del siglo XIX, destacándose por sus rigurosos experimentos para determinar la eficacia de los fertilizantes. Contribución principal. Establecieron las bases para medir la disponibilidad de nutrientes en el suelo y el efecto de los abonos químicos en el rendimiento de los cultivos. Experimentos de maceta. Wagner es particularmente conocido por perfeccionar la técnica de experimentos en macetas, que permitía un control estricto de las variables ambientales y nutricionales, algo difícil de lograr en campo abierto. Investigación de fosfatos. Ambos realizaron estudios exhaustivos sobre las escorias tomas, un subproducto de la fabricación de acero rico en fósforo, demostrando su valor como fertilizante fosfatado barato y efectivo para la agricultura. Metodología. Su enfoque sistemático ayudó a transitar de una agricultura basada en la tradición a una basada en la química agrícola científica, permitiendo a los agricultores calcular con precisión las necesidades de nitrógeno, fósforo y potasio. Los agrónomos alemanes Hermann Hell Riegel y Hermann Willfahrt demostraron que las leguminosas pueden convertir el nitrógeno atmosférico en compuestos orgánicos útiles mediante una relación simbiótica. Sus hallazgos clave incluyeron el papel de los nódulos. Identificaron que la fijación de nitrógeno no ocurre en la planta por sí sola, sino dentro de los nódulos de sus raíces. Naturaleza microbiológica. Comprobaron que el proceso depende de microorganismos específicos presentes en el suelo, que más tarde serían identificados como bacterias del género Rhizobium. Contraste con otras plantas. Explicaron por qué las leguminosas prosperan en suelos pobres en nitrógeno, a diferencia de los cereales, que requieren fertilizantes nitrogenados para crecer. Este descubrimiento fue fundamental para la agricultura, ya que validó científicamente la práctica ancestral de la rotación de cultivos para mantener la fertilidad del suelo de forma natural. Ewald Wolny, a menudo referido como Wolny, 1846 a 1901, fue un agrónomo alemán pionero que, en sus publicaciones de finales del siglo XIX, como sus estudios de 1887, revolucionó la ciencia del suelo al desplazar el enfoque puramente químico hacia las propiedades físicas.
Sus principales aportaciones en relación con la nutrición vegetal fueron: prioridad de la física sobre la química. Sostuvo que, aunque un suelo tenga nutrientes, las plantas no pueden aprovecharlos si las condiciones físicas, aireación, temperatura y humedad, no son óptimas. Importancia de la estructura. Investigó cómo la porosidad y la formación de agregados determinan la retención de agua y el intercambio gaseoso en las raíces. Efecto de la cubierta vegetal. Demostró que la estructura del suelo se protege mediante la vegetación, evitando la compactación por el impacto de la lluvia. Relación con la microbiología. Sus estudios físicos sentaron las bases para entender que la actividad microbiana, necesaria para liberar nutrientes, depende directamente de la estructura física del suelo. El sexto periodo, desde 1900 hasta la actualidad. Con la mejora de las técnicas de análisis químico, se descubren los micronutrientes, elementos necesarios en trazas muy pequeñas. La fisiología vegetal se integra con la bioquímica y la genética para entender no solo qué comen las plantas, sino los mecanismos moleculares exactos del metabolismo y el transporte de nutrientes. Esta línea del tiempo ilustra que el conocimiento actual sobre la nutrición vegetal es el resultado acumulativo de refutar errores y perfeccionar métodos experimentales. El hito fundamental fue el abandono definitivo de la teoría que sugería que las plantas comían tierra, humus, para comprender que son organismos capaces de sintetizar su propio alimento a partir de elementos inorgánicos, agua y luz. Desde los primeros cultivos en arena hasta el descubrimiento de la fijación biológica del nitrógeno y la identificación de los micronutrientes en el siglo XX, la fisiología vegetal ha permitido el establecimiento de la agricultura química moderna, base de la seguridad alimentaria actual.